El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba, Señor, y te glorifica, y te da toda la honra y toda la alabanza. Solo tú la mereces, Señor. Sea este momento especial para orar por aquellas personas que se dirigen a escuchar este programa, Señor, este mensaje de tu palabra, y que tú seas convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio, y que seas bendiciendo sus vidas, Señor. Yo te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 11, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Cómo se forman las opiniones que uno tiene de sí mismo? ¿Qué hace que un niño piense de sí mismo en la forma como lo hace? Todo comienza como un cuento en la tierna edad de la infancia. Una buena parte de los padres no se conforma con decirle al niño no cuando su comportamiento ha infringido la norma o los derechos de otros, sino que añaden: no lo hagas, niño necio, eso es algo muy malo, tú eres un niño perverso. Estas palabras y otras parecidas rebajan los sentimientos de dignidad, ya que se considera un niño necio, malo, perverso, tonto, ridículo, feo. Estas palabras se vuelven frases muy comunes que contribuyen a deformar la imagen de sí mismo. Algo como: nunca haces nada bien, siento vergüenza de ti, eres torpe. El niño se ve atacado con expresiones humillantes, juntamente con actitudes no verbales de falta de respeto. El niño empieza a sentirse avergonzado y descontento consigo mismo. Empieza a brotar pensamientos como estos: no sirvo para nada, soy un bruto, ¿para qué vivir? Lamentablemente, tienen que enfrentarse a un mundo de competencia, donde hay ganadores y perdedores, donde experimentan falta de aceptación e inferioridad, que sumado a las expresiones negativas de la casa, forman el escenario perfecto para que el niño rehúse a aceptarse a sí mismo. Un bebé de pocos meses ya percibe la alabanza o censura. Se da cuenta de su importancia
cuando recibe atención y experimenta sentimientos negativos cuando lo tratan ásperamente. Cuando se pasa a los 3 años, el niño amplía su mundo, incluyendo personas de guardería, iglesia, programas televisivos, lectura de libros, etc. A la edad de 7 años, cuando la vida social se ha vuelto más amplia para el niño, ya puede estar afectado por sentimientos de inferioridad. El contacto con los compañeros de juego lo exponen a provocaciones y al ridículo. Recordemos que los niños son francos y a veces hasta duros en su trato con los compañeritos. El Señor nos dice en su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Por lo general, toda persona tiene televisión y, por supuesto, sistema de TV por cable, donde proyectan entre muchas opciones lo que tiene que ver con programas de la fauna. Uno de ellos es el de los grandes escapes, en donde el animal, que casi siempre es presa, huye hacia lugares que le permiten su seguridad. En cambio, el que es perseguidor tiene que huir muchas veces por las contingencias que se presentan. A propósito de huida, yo quiero presentarles en esta hora el mensaje al cual he llamado Huyendo hacia Él. Quiero que juntos definamos y aprendamos lo que es el verbo huir. Es alejarse rápidamente para evitar un daño o peligro. Es escaparse o fugarse, apartarse de una cosa mala o perjudicial. Es evitarla. Es alejarse de alguien que nos hizo o nos quiere hacer daño, o quien no queremos compartir porque es muy peligroso, o también ir al encuentro de alguien que nos quiere proteger o brindar su confianza para sentirnos plenos con Él. Todos estos significados, toda esta plenitud, toda esta confianza, solamente puede estar en una persona, y es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos huir hacia Él? ¿Cómo podemos lograrlo? Quiero que grabes en primera instancia lo siguiente: atesorando sus riquezas. Nos dice el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es lo que Dios quiere que tengas en cuenta: atesorar sus riquezas. Y una de las riquezas tiene que ver con la vida. El apóstol Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Atesorar la vida que hay en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y yo acepté este sacrificio en mi corazón, reconociendo que soy pecador y teniendo en cuenta que su perdón me libra de toda maldad, entonces viene la vida eterna a mi vida. Y qué vida tan abundante, qué vida tan maravillosa, qué vida tan milagrosa y tan única es la que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto hay que atesorarlo como la mayor riqueza en nuestro corazón. El apóstol Pedro lo que nos está asegurando es que la vida que hay en Jesús y que nos ha compartido no tiene límites, como no tuvo límites entregar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros viviésemos por Él y para Él. Él dijo a sus discípulos durante su ministerio terrenal: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que hay en Cristo es abundante para mejorar nuestra relación con Dios cada día, porque Él va perfeccionando la obra que comenzó hasta el día que Él vuelva por nosotros. Pero también es una vida en abundancia que por derecho propio, por pura gracia, nos va dando la sanidad y nos va alargando la vida y nos va bendiciendo en las cosas materiales. Pero atesora su riqueza, y una de ellas tiene que ser también su piedad.
el apóstol Pedro dice: cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios una devoción a las cosas santas. Es una virtud que inspira por el amor a Dios un amor al prójimo y hacia los actos de abnegación y compasión. La abnegación es desprenderme de todas las cosas que pueden alejarme del Señor, como aquellas que tienen que ver con el dinero y que muchas veces muchos pudiesen obtener un beneficio de nuestra riqueza y poder entregarla porque es un acto de piedad. Pero también la piedad es una virtud que, inspirada por el amor de Dios, nos hace ser cada día más devotos a las cosas que Dios ha puesto como mandamientos en nuestra vida. Y un mandamiento es amar al prójimo y tener compasión por las almas que se pierden. Pedro, conforme a lo que dijo en este versículo 2, que voy a leerte: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. También ahora en este versículo 3, que habla de su vida y de su piedad, añade que esas cosas que tienen que ver con una vida piadosa nos han sido regaladas mediante el conocimiento que de Dios nos ha sido también otorgado. Ahora, este conocimiento estuvo ya en el origen de todas las bendiciones que nuestro llamamiento comportaba, y ese mismo conocimiento del que nos llama mediante su propia gloriosa virtud es el que quiere que tengamos en nuestra vida, su propia gloria y virtud abundando para crecimiento en nuestra vida. Es pues el poder divino de nuestro Salvador el que nos ha otorgado como un don todas las cosas que dicen relación a la vida y a la piedad, esto es, para la vida espiritual, pero también para la piedad cristiana, aunque también podría ser para una vida piadosa. Muchos creyentes quieren más de la gracia y la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocer mejor al Señor mediante el estudio de la palabra, de una relación a través de la oración. Para disfrutar de los privilegios que Dios ofrece generosamente, tenemos el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo hemos de recibir todo esto? Por medio de su conocimiento. Yo recibo a Cristo y Él otorga conocimiento a mi vida para que la palabra se vuelva cada día más ciencia en mi corazón y pueda poner por obra las cosas que antes, por desconocimiento de la persona del Espíritu, no podía tener en cuenta. Este conocimiento del Señor Jesucristo debe ser creciente, es decir, hacia un conocimiento que está siempre en movimiento hacia lo que desea conocer. La gracia y la paz, la vida y la piedad se han de multiplicar en la vida del cristiano en la medida en que lo vaya conociendo cada vez mejor. Este conocimiento debe ser pleno, es decir, nada puede escapar de la palabra en mi vida, porque Él es la plenitud que todo lo llena en todo, dice la palabra, y Él es el amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este conocimiento de Cristo solo puede ser accesible por medio de un conocimiento personal, porque la vida entre Cristo y yo es una bendición y una relación personal, por medio de una relación que tengamos cuando le aceptemos en nuestro corazón y decir, como dijo el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Y cuando el apóstol Pablo dijo eso, también debe de tenerlo en cuenta, fue porque tenía una relación especial, y el conocimiento lo da Dios a aquellos que están interesados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que otorga la vida plena y la piedad durante esta transitoria vida, porque es transitoria, aunque parezca que demoras mucho en esta tierra, y también para la vida eterna, que es el propósito cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tienen su origen en el divino poder de Jesucristo y son conocidos como tales por medio de su conocimiento y del conocimiento que tengamos de Él. El apóstol Pablo lo sabía muy bien cuando aseguró en esta escritura: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pedro también lo sabía y por eso nos está invitando a atesorar las grandes riquezas: 1, la vida eterna; 2, la piedad, que es el carácter de Cristo formado en mi vida
cuando tengo una relación con el Señor. Ahora, ¿quieres huir hacia el Señor? Ten en cuenta otro aspecto. Debes no solamente atesorarla, sino valorarlas. El versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo la valoro porque esto proviene por medio de su gloria. Desde la eternidad de Dios y desde el lugar de su habitación celestial ha descendido con poder la muchedumbre de sus misericordias con un propósito, para favorecer a la humanidad que se quiera acoger a Él. Es un privilegio el poder entender las riquezas de la gloria del Señor. La vida eterna es una riqueza. La piedad es parte de la riqueza, pero tú tienes que valorarlas porque provienen de su gloria. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dijo Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es lo que tienes que tener en cuenta, porque Cristo es nuestra salvación y en Él se deleita su Padre, en Él tiene contentamiento, en Él debes mirar, a Él tienes que acudir de manera solícita, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Huye hacia Él de las cosas malas, de ese pasado en el cual el enemigo te mantenía sumido, atado por esas cadenas de muerte y de pecado. Pero tenemos que valorarlas porque provienen de su gloria, pero también provienen con excelencia. Lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo, amigo mío, en esta hora es que todas las cosas de Cristo proceden de su excelencia para que seamos excelentes tal como Él lo fue durante su ministerio terrenal y como es por toda la eternidad. La Biblia dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cristo es nuestra excelencia, sus mandamientos es nuestra riqueza. Quien tiene a Cristo es rico espiritualmente porque ha ganado la vida eterna por pura gracia y la piedad con que la ejercite valora una morada que Él se fue a preparar por nosotros. En los versículos 3 y 4 que acabo de leer, pero que retomo sobre todo el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, encontramos algunos aspectos. Número 1, Él es el Cristo de poder. En Él radica el poder divino que no puede ser derrotado o frustrado en última instancia. El amor de Cristo siempre está respaldado por su poder y es por tanto un amor victorioso. Número 2, Él es el Cristo de la generosidad. Él nos otorga todas las cosas necesarias para la vida verdadera y la verdadera profesión cristiana. Cristo nos dice cómo es la vida y entonces nos capacita para vivirla como es debido. Y número 3, Él es el Cristo de preciosas y grandísimas promesas. No solamente nos trae grandes y preciosas promesas, sino que en Él estas promesas se hacen realidad. Todas estas promesas en Cristo son las que habían sido profetizadas desde el Antiguo Testamento y tienen cumplimiento en Él porque el Padre las ha prometido. Ahora la pregunta, ¿está usted en cumplimiento de las promesas que le hizo a Cristo cuando le entregó su vida en un momento específico? Huya hacia Él y tenga en cuenta, número 3, mantener las distancias con el mundo para que pueda recibir sus transferencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es una transferencia que viene definitivamente de la gracia de Cristo. Así como las multinacionales aplican dentro de sus políticas hacia los países en vía de desarrollo transferencia de tecnología, todo esto para que puedan tener alguna esperanza económica y estrechar las relaciones comerciales y de negocios.
Cristo desea que se acreciente nuestra relación espiritual y estrechemos los vínculos de su amor perfecto para poder transferirnos de su naturaleza divina a fin de que seamos cada día como Él y para que vivamos para Él. Esta perfecta relación espiritual autoriza y estimula la transferencia de su naturaleza divina, dada por medio del Espíritu Santo que vive en tu vida, en mi vida, al igual que Cristo Jesús y el Padre. Pedro no habla de compartir su esencia divina, lo que de manera hereje sería afirmar que tendríamos los mismos atributos, sino que significa poseer la vida de Dios como fuente de su conducta imitable, su modo de pensar, su modo de amar y su modo de obrar. Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si somos hechos con excelencia, dada la transferencia de su naturaleza divina, mantengamos las distancias con el mundo. Pero también esto hay que hacerlo para huir de la corrupción. Dice el apóstol Pedro: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, Él es el Cristo por quien nos evadimos de la corrupción del mundo, es decir, por quien tenemos que huir del mundo para ir a sus brazos. Pedro tenía que enfrentarse con los creyentes que usaban la gracia de Dios como una licencia para pecar, pero nosotros como iglesia no podemos valernos de esto para los fines egoístas y pecaminosos, sino para un fin: glorificar su nombre. Proclamaban que la gracia de Dios era suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado y tergiversaban la doctrina del Evangelio de la justificación de nuestros pecados por la fe en Jesucristo y la convertían en la justificación del pecado. Cristo, amigo mío, es la persona que puede ayudarnos a vencer la seducción de los deseos del mundo y limpiarnos con su presencia y poder al impartirnos su naturaleza divina. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. El apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Además, en otro pasaje de la Escritura nos dice muy claramente el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos, debe traducirse en acción, en desarrollo del carácter cristiano y en la práctica de la disciplina moral, o desaparecerá. Pedro hace una lista de varios actos de fe: aprender a conocer mejor a Dios, cultivar la presencia, hacer la voluntad de Dios, amar a los demás. No se producen, amigo mío, de manera automática, sino que requieren de un arduo trabajo basado en la fe, que es la que vence al mundo. Además, se exige una fe dinámica, y la fe dinámica hace que a ella se le agregue virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si todo esto abunda en nosotros, entonces dejaremos de estar ociosos y sin fruto, y es lo que Dios quiere, que llevemos mucho fruto. En conclusión, si huimos de la corrupción y del caos como práctica de nuestra vida, estamos huyendo hacia Jesús, quien nos preserva de lo mundano, evitándonos la esterilidad espiritual y de paso dándonos la visión de su reino, que es el que debemos anhelar. Si quieres huir del mundo e ir hacia el Señor Jesucristo, solamente tienes que confesar que Él es tu Señor y arrepentirte de tus pecados diciendo: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por mis pecados. Quiero que tu sangre preciosa me lave de toda maldad y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Gracias, Señor, por aceptarme con tus brazos abiertos y limpiarme toda mi pecaminosidad. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.